Traición familiar, humillación pública y una venganza que salió del peor modo. Hola, me llamo Javier, tengo 32 años. Hace unos 6 meses, mi vida dio un giro tan inesperado que todavía me cuesta creerlo. Todo empezó con un mensaje que recibí de Claudia, la hermana mayor de mi esposa, Marta. Esa noche volvía a casa agotado después de una jornada interminable en la oficina, con correos, llamadas y 1000 tareas que apenas me dejaban respirar. Pensaba que me esperaba una noche tranquila, cenar algo rápido, ver una serie y fingir que mañana iría al gimnasio. Pero no tenía ni idea de que estaba a punto de descubrir la peor traición imaginable. El mensaje de Claudia no era habitual, me pedía que nos viéramos en persona. Ya sé que hoy en día casi nadie queda para charlar, y menos sin un motivo serio, así que mi corazón se encogió en ese instante, como si alguien me hubiera lanzado un jarro de agua fría. No me dijo más, solo que era sobre Marta y Sergio, su marido. Ahí fue cuando mi cabeza empezó a dar vueltas sin control. Marta, mi mujer. Sergio, el cuñado. ¿Qué demonios estaba pasando? Al día siguiente nos vimos en un café en Chinchón, un pueblo con Encanto, a poco más de 40 kilómetros de Madrid. Claudia estaba visiblemente agotada, con ojeras profundas y una expresión que gritaba desvelo y angustia, nada que ver con la típica fatiga por maratones de Netflix. Sin rodeos me deslizó el móvil con unas imágenes que me helaron la sangre, mensajes y fotos de Marta y Sergio juntos, en situaciones que no dejaban lugar a dudas. No eran esos encuentros casuales, ni simples tonterías inocentes, era una relación clandestina, intensa y descaradamente traicionera. Me quedé paralizado, agarrando la taza de café como si fuera a darme respuestas que no llegaron. Mi mente intentó negar lo evidente, pero las pruebas estaban ahí, iluminándome como un faro siniestro. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo podía haber estado tan ciego? Marta y yo llevábamos casi 4 años juntos y 1 año de casados. Pensaba que estábamos bien, que confiábamos el uno en el otro, que éramos un equipo. Pero claro, no había visto las señales, las llamadas a deshoras, las excusas vagas, su mirada esquiva. Me di cuenta demasiado tarde, cuando finalmente le pregunté a Marta, con el corazón en un puño y la voz temblorosa, si había dormido con Sergio. Su silencio fue la peor respuesta posible. La duda se transformó en certeza. No solo había sido una vez, sino varias. Y peor aún, ella no parecía arrepentida, solo llena de excusas torpes y lágrimas fáciles. Me sentí ridículo, humillado, como si hubiera sido el protagonista de una comedia absurda pero con dolor real. Entre el dolor, mi mente empezó a maquinar una venganza ridícula. Imaginé escenas donde yo, cual villano de telenovela barata, le enviaba mensajes embarazosos a Sergio, o le dejaba notas en el coche con frases insultantes. Pero todo era tan absurdo que ni siquiera podía llevarlo a cabo sin sentirme un payaso. Mi primer intento fue enviarle un ramo de flores a Marta con una tarjeta que decía para la mejor actriz de esta farsa. Pero claro, las flores llegaron a la oficina, y la recepción las entregó con una sonrisa cómplice. Resultó más humillante para mí que para ella. Luego, me atreví a dejarle un mensaje en su buzón de voz, con una mezcla de reproche y sarcasmo tan mal interpretado que terminó siendo motivo de burla entre sus colegas. Me vi convertido en ese tipo patético que no sabe cómo manejar su dolor y que en vez de sanar, solo se hunde más en su propia vergüenza. El colmo llegó cuando, en una reunión familiar, intentando demostrar que yo había superado todo, terminé tropezando y derramando una copa de vino tinto sobre el vestido blanco que llevaba Marta. La sala quedó en silencio, y yo me sentí un tonto atrapado en una película mala, mientras ella me miraba con una mezcla de sorpresa y una sonrisa que parecía decir: ¿de verdad crees que puedes ganar esta batalla? Pero la verdadera humillación no fue esa. Fue descubrir que, mientras yo intentaba vengarme con gestos patéticos, Marta ya había cambiado las cerraduras de nuestra casa, dejándome literalmente fuera de mi propia vida. Cuando intenté entrar, me encontré con la frialdad de su mirada y la indiferencia de sus palabras: te fuiste, así que no vuelvas. Fue como si todas las promesas, todos los planes, se hubieran evaporado en un suspiro. Intenté defender mi derecho, incluso llamé a la policía cuando ella amenazó con echarme con la fuerza. Pero la justicia parecía no estar de mi lado, o al menos no la rápida. Me vi obligado a buscar refugio con un amigo,
mientras mi mundo se desmoronaba, con el tiempo, entre demandas y discusiones, la verdad salió a la luz para todos. Las familias se dividieron, los amigos tomaron partido y yo me convertí en el villano de una historia que yo mismo no entendía. Pero la justicia, esa que parecía tan lejana, llegó de la forma más inesperada. Envié un correo anónimo a todos los involucrados con las pruebas de la infidelidad y el caos se desató. Marta perdió su trabajo, sus amigos, su reputación, y Sergio tuvo que enfrentarse a la bancarrota tras la separación. Y yo, aunque con el corazón hecho trizas, por fin pude respirar. Porque a veces la única manera de sanar es dejar que la verdad brille, aunque sea con la luz cegadora de la vergüenza. Ahora, con una nueva pareja y un perro que me roba las zapatillas, intento reconstruir mi vida, lejos de fantasmas y mentiras. No fue fácil, y todavía quedan cicatrices, pero aprendí que la traición duele menos cuando sabes que, al final, el karma siempre encuentra su camino. ¿Quieres saber cómo terminé recuperando mi dignidad y qué pasó cuando Marta intentó enfrentarse a mí después de todo? Pues sigue escuchando, porque lo que viene es aún más increíble. Nunca imaginé que una simple llamada pudiera desencadenar otro terremoto en mi ya destrozada vida. Fue un sábado por la tarde, cuando estaba en casa con Lexi y Max, nuestro cachorro alemán que no dejaba de morderme las zapatillas, cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Marta. Mi corazón se aceleró, pero esta vez no era por nervios, sino por la curiosidad de ver qué quería después de todo lo que habíamos vivido. Cuando abrí la puerta para dejarla pasar, su rostro estaba rojo, los ojos brillaban con una mezcla de ira y desesperación. Apretaba con fuerza su bolso, como si fuera un escudo para protegerse de mi indiferencia. Sin más preámbulos, me lanzó a la cara: me has dejado en la ruina, me has humillado frente a toda la familia. ¿Sabes lo que has hecho con mi vida? Me apoyé en el marco de la puerta, con una calma que por dentro temblaba, y le respondí: Marta, solo he contado la verdad. Si te sientes humillada, será por tus actos, no por mi sinceridad. Su mandíbula cayó como si no pudiera creer que me mantuviera firme. Empezó a gritar que yo había destruido su reputación, que nadie quería verla, que había perdido el trabajo y los amigos. ¿Revancha?, pregunté con una ligera sonrisa irónica. No, solo justicia, pero la conversación tomó un giro surrealista cuando, en un intento desesperado, intentó culparme de todo, diciendo que yo era el que no había sabido mantenernos, que era frío y distante. Fue como escuchar un disco rayado, pero esta vez sabía que no iba a caer en sus trampas. Le dije que si quería interpretar papeles, que lo hiciera en un teatro, porque conmigo ya no funcionaba. Antes de irse, me lanzó una amenaza: vas a arrepentirte de esto. Yo solo me reí, porque ya había aprendido que el verdadero arrepentimiento estaba en la cara de quien traiciona y pierde hasta el último vestigio de respeto. Cerró la puerta con tal fuerza que un cuadro en la pared vibró y cayó al suelo. Lo recogí, lo dejé en la mesa y sonreí, sabiendo que ella había dejado caer mucho más que un marco. Las semanas siguientes fueron un espectáculo digno de una telenovela barata. La familia de Marta, que hasta entonces había guardado silencio, empezó a murmurar a mis espaldas. Pero lo que más me sorprendió fue la reacción de Sergio. Un día, mientras regaba las plantas en el jardín, vi que él estaba al otro lado de la verja, gesticulando y gritando mi nombre con una mezcla de rabia y humillación. Decidí salir a enfrentarle, sin miedo y con Max a mi lado, que ladraba como si supiera que la situación iba a ser épica. Sergio estaba rojo como un tomate, saltando y jurando venganza. Intentó abalanzarse sobre mí, pero con un movimiento rápido lo esquivé, le agarré del brazo y, sin querer hacer daño, lo giré sobre sí mismo como si fuera una piñata humana. Se cayó al suelo, soltando un alarido ridículo que despertó a los vecinos. Me quedé allí, mirándole desde arriba, respirando hondo mientras él se intentaba recomponer, jurándome que me arrepentiría. Le respondí con una sonrisa fría: ya verás, Sergio, quien acaba arrepintiéndose eres tú, cuando veas cómo se desmorona todo lo que has construido. Con una última mirada furiosa, se marchó tambaleándose, y yo cerré la puerta, sintiendo por primera vez en meses que la balanza comenzaba a inclinarse a mi favor. Al poco tiempo, la verdad que envié por correo electrónico empezó a hacer estragos.
Marta perdió su trabajo, sus amigos la evitaban y en las reuniones familiares ya no era el centro de atención, sino la sombra que todos preferían ignorar. La soledad le alcanzó como un castigo merecido, y aunque no puedo negar que sentí una mezcla de satisfacción y tristeza, su caída fue también una lección para mí. Mientras tanto, Lexi, con su sonrisa despreocupada y Max, el cachorro que parecía tener más sentido común que todos nosotros juntos, me ayudaban a reconstruir mi vida. Empezamos a llenar nuestra casa con risas, paseos al parque y cenas improvisadas, dejando atrás la sombra de la traición y el dolor. A veces, en las noches tranquilas, cuando el silencio llena cada rincón, pienso en todo lo que perdí y lo que gané. En las traiciones que hicieron caer muros, pero también en las personas que, como Lexi, aparecieron para levantarme cuando más lo necesitaba. Porque al final, la vida no se trata solo de sobrevivir a la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia, aunque estés empapado y con las zapatillas rotas. ¿Quieres saber cómo terminó todo con Marta y Sergio? ¿Y cómo conseguí salir del pozo sin perder la dignidad ni la esperanza? Te aseguro que la historia todavía tiene giros que nadie esperaba. Sigue conmigo, que lo mejor está por venir. Lo que vino después fue, sin duda, la parte más inesperada de toda esta pesadilla disfrazada de vida real. Tras el estallido público del escándalo, Marta trató de recuperar el control a su manera, lanzando una campaña silenciosa para limpiar su imagen. Pero sus intentos solo lograron hacerla ver aún más desesperada y, para ser honestos, un poco ridícula. Un día, recibí un mensaje suyo pidiéndome una reunión para hablar con madurez. Pensé que sería la típica petición de reconciliación o alguna excusa más, pero decidí escucharla, por curiosidad y porque algo dentro de mí quería cerrar ese capítulo con una palabra final. Quedamos en un bar discreto en Aranjuez, un lugar tranquilo, con una luz tenue y mesas de madera que creaban un ambiente casi íntimo. Marta llevaba un vestido azul oscuro, sencillo pero elegante, con unos tacones que le daban unos centímetros extra y un collar delicado que brillaba con cada movimiento de su cuello. Su mirada era una mezcla de vulnerabilidad y desafío, como si estuviera jugando a un juego peligroso donde ella ya conocía las reglas, pero yo no empezó a hablar de errores, de dificultades, de traumas familiares que justificaban su comportamiento. Intentó pintarse como víctima de un pasado oscuro, como si eso borrara las noches que pasó con Sergio, como si eso fuera a convencerme de perdonar lo imperdonable. Intenté mantener la compostura, pero me costaba no reír ante sus palabras ensayadas, tan vacías como un vaso olvidado en la barra. Cuando terminó su monólogo, le dije con voz firme que la única cosa que yo quería era que se fuera de mi vida y de mi casa para siempre. Que no había espacio para excusas ni para segundas oportunidades. Que la dignidad no se recupera con palabras bonitas ni con vestidos elegantes, sino con actos verdaderos, y que los suyos habían sido una traición constante. Salí de ese bar con una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que había cerrado una puerta que nunca debería haberse abierto, y que, aunque seguía adelante, las cicatrices de aquella traición seguirían recordándome que, a veces, las personas que más amas son las que más pueden dolerte, pero la historia no terminó ahí, porque el karma, ese juez implacable con sentido del humor, tenía preparado su propio espectáculo. Poco después, me enteré por boca de amigos comunes que Marta había sido despedida de su nuevo trabajo tras descubrirse que se había inventado referencias para conseguirlo. Su reputación quedó aún más destrozada, y sus intentos por reconstruir su vida profesional se convirtieron en una comedia trágica digna de un guión de cine negro. Mientras tanto, Sergio, que había perdido no solo a Marta sino también a la fortuna que ella le había hecho creer que tenía, se vio obligado a vender la casa que compartían para pagar deudas y dividir los bienes. Lo vi una tarde desde la ventana mientras paseaba con Max, cuando le escuché murmurar para sí mismo, me ha quitado hasta el aire que respiro. No pude evitar sonreír con cierta satisfacción, porque a veces la justicia tarda, pero nunca falla, y aquí estoy yo, con Lexi a mi lado, compartiendo risas, vinos y paseos con Max, intentando dejar atrás la sombra del pasado. No fue fácil, ni rápido, pero aprendí que la verdadera fuerza está en levantarse cada día, en aceptar que el dolor forma parte del camino y en entender que, aunque el mundo dé la espalda, siempre hay alguien dispuesto a caminar contigo. Si alguna vez te has sentido traicionado, humillado o perdido, espero que mi historia te recuerde que, aunque duela, la verdad siempre encuentra su camino,
Y que la venganza más dulce es la paz que llega cuando decides dejar ir lo que solo te hace daño. ¿Quieres saber cómo, después de todo esto, conseguí recuperar mi vida y abrir la puerta a un futuro mejor? La historia sigue, y créeme, tiene momentos que ni el mejor guionista habría imaginado. La reconstrucción de mi vida no fue una línea recta, más bien, parecía un camino lleno de baches, curvas cerradas y señales contradictorias. Pero cada paso que daba, aunque pequeño y a veces titubeante, me acercaba más a la persona que quería ser, lejos de las sombras de Marta y Sergio. Con Lexi, todo parecía fluir con una naturalidad que nunca antes había experimentado. Ella no venía con dramas del pasado ni heridas ocultas, era un remanso de paz en medio del caos. Recuerdo una noche en la que, después de cenar en casa, me trajo una sorpresa, un cachorro alemán de ojos enormes y energía desbordante, al que bautizamos como Max. Ese pequeño torbellino de pelaje y dientes fue, sin saberlo, el mejor antídoto para mis días oscuros. Entre paseos por el Retiro y tardes en cafés de lavapiés, empecé a encontrar sentido a la palabra normalidad. Aprendí a disfrutar de los pequeños detalles, de las conversaciones sin segundas intenciones y de las risas que nacen sin esfuerzo. Pero no todo era tan sencillo, todavía había llamadas inesperadas, mensajes de familiares que no terminaban de entender mi decisión, y alguna que otra aparición incómoda de Marta intentando explicar su versión de la historia. Un día, mientras caminaba con Max por la Plaza Mayor, recibí un mensaje que me hizo detenerme en seco. Era de Sergio. Su tono era amenazante, lleno de resentimiento y promesas vacías de volver a verme las caras, como si esa guerra estuviera aún abierta. Respondí con una sola foto, Max mordisqueando una pelota de tenis, acompañado del mensaje: considera esto tu advertencia. Fue un pequeño acto de humor que me recordó que, a pesar de todo, yo tenía el control de mi vida. Aunque la herida de la traición nunca desapareció por completo, la vida me dio una segunda oportunidad para redefinirme. Dejé atrás la imagen del hombre engañado y humillado para convertirme en alguien que, a pesar de la tormenta, aprendió a bailar bajo la lluvia. Con Lexi, con Max y con la fuerza que encontré en mí mismo, construí un refugio donde las mentiras y el dolor no tenían cabida. A veces, cuando alguien me pregunta por Marta o por Sergio, simplemente sonrío y digo que aprendí que la verdad y la justicia, aunque lentas, siempre llegan. Que la venganza más dulce no es el castigo al otro, sino la paz que encuentras cuando decides soltar el peso del rencor, porque al final, queridos oyentes, la vida se trata de eso, de elegir qué historias queremos contar y cómo queremos escribir nuestro propio final. Y aunque la traición dejó su marca, también me enseñó que la dignidad y el amor propio son las armas más poderosas que tenemos, así que, si alguna vez te sientes atrapado en una red de engaños y humillaciones, recuerda que siempre puedes levantarte, reírte de la absurdidad de la situación y empezar de nuevo. Porque la vida, con todo su caos y drama, aún tiene espacio para la esperanza y la felicidad. Y con eso, cierro este capítulo, no sin antes agradecerte por acompañarme en este viaje. Recuerda que no estás solo, que la verdad siempre encuentra su camino y que, a veces, la mejor venganza es vivir bien. Hasta la próxima. No pensé que volvería a enfrentarme a Marta después de todo lo ocurrido, pero la vida tiene esa forma tan peculiar de sorprenderte cuando menos lo esperas. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en el despacho de casa, escuché un fuerte golpe en la puerta. Era ella, con la mirada cansada, el pelo desordenado y un vestido rojo que, aunque buscaba llamar la atención, no lograba ocultar el cansancio de alguien que ha perdido mucho. Entró sin pedir permiso, como si aún creyera tener derecho a ese espacio que ya no le pertenecía. Con voz temblorosa, empezó a disculparse, a hablar de errores, de arrepentimiento y de querer reparar lo que se había roto. Me miraba con esos ojos que alguna vez amé, pero que ahora solo despertaban en mí una mezcla de tristeza y desconfianza. Intenté escucharla, por respeto, por lo que alguna vez significó, pero también por entender hasta dónde podía llegar ese último intento de reconciliación. Sin embargo, mis palabras fueron claras y firmes, no había vuelta atrás, ni espacio para segundas oportunidades. Que la paz que buscaba no estaba en regresar a un pasado lleno de mentiras, sino en encontrar su propio camino lejos de mí. Antes de irse, me dejó una carta. La abrí con cuidado, temiendo encontrar más excusas, más palabras vacías.
pero lo que leí fue una mezcla de confesión y pedido de perdón sincero, acompañado de un deseo genuino de que encontrara la felicidad, aunque no fuera a su lado. Cuando cerré la puerta detrás de ella, sentí que por fin podía respirar sin ese peso constante en el pecho. Sabía que la historia con Marta había terminado, pero también que esa experiencia me había marcado para siempre, enseñándome a valorar la verdad, la lealtad y, sobre todo, a mí mismo, y así, con Lexi y Max a mi lado, comienzo cada día con la certeza de que, aunque el pasado duele, el futuro siempre puede ser mejor si decides dejar atrás lo que te lastima y apostar por lo que te hace crecer. Porque la vida, con todos sus golpes y traiciones, también está llena de segundas oportunidades para quienes están dispuestos a buscarlas.